Suchi, psicóloga, especialista en neuropsicología, poniendo en valor la palabra para la comprensión de la relación entre los procesos mentales y conductuales y el cerebro. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de algunos neuromitos, digamos. Son algunas ideas que están un poco instaladas en la sociedad, en el común de la gente, en la mayoría diría, respecto a cómo funciona nuestro cerebro. E incluso algunos de ellos están muy relacionados en el ámbito educativo. Se han muchos estudios en Argentina y en otros países y muchos maestros de hecho sostienen algunos de estos mitos. Así que vamos a ir hablando de a poquito de algunos de ellos. Vamos a arrancar con el primero, que es esa idea que se instaló de que usamos solo el 10% del cerebro. Uh-huh. Es un mito bastante viejo y en realidad viene de una mala interpretación de una frase que dijo uno de los primeros psicólogos. De hecho es el que se considera uno de los primeros psicólogos en Estados Unidos, padre fundador, digamos, de la psicología en general y la psicología como ciencia. Que en realidad fue mal interpretada, ¿no? Se consideró que a partir de lo que él dijo se usaba una parte sola de nuestro cerebro. La realidad es que nosotros, frente a cualquier situación, incluso aquellas que parece que no hacemos nada, utilizamos todo nuestro cerebro. Nuestro cerebro interactúa entero frente a un proceso. El proceso puede ser observar, simplemente estar callado, escuchando, ¿sí? Todo el tiempo estamos haciendo algo. Aunque consideramos que estamos haciendo nada, siempre estamos haciendo algo, por ejemplo, pensando. Por lo cual, esta idea de que solo participa el 10 es insostenible si pensamos que el cerebro actúa en red. Es decir, al principio se consideraba que cada función del cerebro estaba localizada en una parte del cerebro, ¿no? Esto se llamaba teoría localizacionista. Después se dieron cuenta de que el lenguaje no era que estaba exclusivamente en una parte del cerebro, la memoria en otra parte, sino que algunas funciones del cerebro estaban, por ejemplo, del lenguaje del lado izquierdo y otras funciones del lenguaje estaban del lado derecho. Entonces, para poder producir el lenguaje en sí mismo, por ejemplo, el lenguaje es una de las funciones más complejas que tenemos, necesita que se activen todas las áreas de este cerebro. Entonces, cuando nosotros usamos casi todo nuestro cerebro para responder ante una situación, además es una cuestión evolutiva. Siempre hablamos de la parte de la frente de nuestro cerebro, esta parte que tenemos arriba de los ojos, y siempre decimos que no se ha desarrollado más porque no hay más espacio, porque están los ojos, justamente. Yo pensé que porque tenía algo de pelo todavía, si no se era pura frente yo. Claro. No se va a desarrollar más, lamento informar que hasta acá ha llegado, ¿no? Gracias a Dios, me das un alivio, voy a conservar el poco pelo que tengo ahí. Hay un par de historias, por ejemplo, con respecto al cerebro de Einstein, que cuando le hicieron la autopsia, un médico literalmente se lo robó, lo sacó, lo diseccionó, lo puso en placas, ¿viste? Que se pueden analizar con microscopio de tejido, ¿no? Para ver si tiene alguna diferencia morfológica o algo, y la verdad que no tiene ninguna. Y otra es una película que se llama Lucy, sí, que actúa Scarlett Johansson, que habla de esto del uso del 10% del cerebro, que cuando ella supuestamente llega al 100% del cerebro, tiene casi superpoderes, como un ser, casi un dios, no sé. Está bueno aclararlo. Es más o menos como las personas, Gonza, que logran discernir las diferencias del ay, ahí y... No, sí. O los que no se equivocan nunca entre el tire y empuje, esos son... Y porque tenemos la automatización de movimientos. Pero sí, claro, está buenísima esa película que decís, porque no es que actúa el 100% de nuestro cerebro, pero sí actúa una gran parte para las distintas acciones que hacemos durante el día. Nuestras acciones también son, por eso lo remarco mucho, porque me pasa, por ejemplo, yo tomo psicotécnicos y me pasa mucho que me dicen cuando hablamos de alguna situación haciendo nada, y nunca estamos haciendo nada. Y de hecho eso se va a relacionar con otro de los mitos y que algo ya hemos hablado en otras circunstancias, pero siempre estamos haciendo algo. Entonces siempre hay una parte de nuestro cerebro que está trabajando e interactuando con otras áreas de nuestro cerebro. Y esto que decía de la parte frontal, como les había explicado ya varias veces, y volvemos a retomarlo porque esta parte es muy importante, esta se desarrolló muchísimo después que el resto del cerebro.
y esta fue la que nos empezó a diferenciar del resto de los animales. Entonces, a ver, si entendemos que por una cuestión evolutiva y adaptativa el cerebro justamente generó nuevas funciones y generó nuevos espacios, es decir, se agrandó para poder adaptarse, no tendría sentido que lo haga para no utilizarlo. Naturalmente el cerebro, o sea, se utiliza entero, es una cuestión evolutiva, ¿no? No va a utilizar solo la parte exclusiva del lenguaje. Y por suerte esta teoría igual se desechó hace mucho, pero aún hay gente que cree que solo usamos el 10% del cerebro. Podemos usarlo mal a nuestro cerebro, podemos usarlo de una manera disfuncional, de una manera que no es sana, no es la mejor manera para actuar, para desenvolvernos, eso sin dudas, pero siempre utilizamos todas las partes de nuestro cerebro. Y justamente se relaciona con esta idea también de que tenemos un hemisferio, nosotros tenemos el cerebro, si lo miramos de arriba, lo podemos dividir en dos y en el medio vamos a ver un área que los conecta que se llama cuerpo calloso. Se estudió mucho este cuerpo calloso y se estudió mucho estas dos partes del cerebro a través de muchas operaciones que se hicieron en personas con distintos tipos de epilepsia. Estamos hablando de gente que tenía una gran cantidad de convulsiones diarias, por lo cual estaba en riesgo constante de su vida, ¿no? Especialmente las epilepsias más refractarias, y se empezó a investigar a partir de estos casos. Y en algunas circunstancias incluso se cortó ese tubito, ese cuerpo calloso que conectaba los dos hemisferios, y eso también permitió conocer cómo funcionaba cada uno, y la persona quedaba dividida. La persona empezaba a tener como dos personalidades y a desarrollar dos actividades sin ser consciente de la otra, ¿no? Estar con una mano preparando un café y con la otra buscando leer, y no darse cuenta de estas acciones. Entonces, si bien el cerebro, cada parte del cerebro tiene áreas que realizan distintas funciones y pueden desarrollarse y pueden suplir, porque el cerebro tiene una neuroplasticidad y una capacidad de aprendizaje impresionante a lo largo de toda nuestra vida, quedan algunas áreas que igual se empiezan a complejizar, ¿no? Entonces esto empezó a llevar a pensar en estas cuestiones que se habían planteado también por información malinterpretada y con algunas ideas que tuvieron un poquito más de sustento, que es cuando se estudia justamente el lenguaje, que quienes estudian el lenguaje son Broca y Wernicke, y cada uno encuentra un área y le pone, por supuesto, su nombre. El área de Broca, el área de Wernicke. El área de Broca está relacionada con la producción del lenguaje, con el habla, y Wernicke con la comprensión del lenguaje. Y ambos habían encontrado ciertas cuestiones en el lado izquierdo, y esto reforzó un poco la idea de que teníamos un lado izquierdo que era más analítico y el lado derecho es más creativo. Este es uno de los mitos más populares que hay hasta el día de hoy. Uno escucha muchas veces en la cotidianidad, vos debes tener más desarrollado el izquierdo porque sos más prolijo, sos más detallista o porque te gustan las matemáticas. Sí, lo escucho bastante eso. Cuando a alguien le gusta más las artes, vos tenés la creatividad al lado derecho. Bueno, esto no es así, no funciona así. La mayoría tenemos desarrollado quizás un poco más un lado del cerebro por una cuestión de que la mayoría de la población es derecha, es diestra, ¿no? Pero el lugar donde se centra, digamos como que sería el área que predomina, el cerebro dominante, tiene que ver en dónde se acentúan las bases del lenguaje. No tiene que ver como que se desarrolle más un lado y otro. Esta idea de que si sos más detallista o en matemáticas, entonces es el lado izquierdo, lo que genera es que, por ejemplo, desde un ámbito educativo se pueda generar materias y actividades que promuevan ese tipo de cuestiones, mientras sabemos que en los ámbitos laborales se promueve la innovación, la creatividad, las oportunidades. O sea, hay un desfasaje entre lo que se forma en un espacio y lo que se pretende en otro. Esto lleva a que, por ejemplo, como vemos que el niño tiene más facilidad para matemática, digamos, más analítico, esperemos respuestas analíticas frente a las distintas situaciones y le demos también un abanico de actividades que promuevan las cuestiones que son de este estilo, ¿no? Limitándolo a un montón de otras cuestiones. La realidad es que, como dijimos, anatómicamente son casi iguales. Estas dos áreas, es decir, la parte derecha y la parte izquierda, son casi iguales, pero con distintas funciones, ¿sí? Funciones conectadas, relacionadas. Lo más importante del cerebro no son
son 100.000 millones de neuronas. Lo más importante son sus conexiones, que estamos hablando de billones. Lo que importa es cómo se conectan estas neuronas, es decir, cómo se conecta nuestro cerebro. Y de hecho esto es muy importante para que se produzca un aprendizaje. Si la información llegó a la neurona y la neurona no se conectó con otra neurona, la información no se guarda. No se guarda, así que no pasa a la memoria, no hay aprendizaje. La clave siempre es generar nuevas redes neuronales, reactivar redes neuronales, y las neuronas que se van desechando justamente es por eso. ¿Cómo se activan? Aprendiendo, justamente, exacto, generando aprendizajes de cualquier tipo. Esta es otro de los neuromitos, que los viejos no aprenden, el cerebro del viejo está atrofiado. Bueno, sí, de hecho, a ver, no sé si es un mito, si es realidad, te lo pregunto desde la ignorancia total, desde la ignorancia de un tipo que dice autosuicidio, que lo corregí porque me lo estaban diciendo acá por mensaje. Sí, sí. De los niños, que hay cierta edad para que los bombardeen con conocimiento, con información, porque es la edad donde absorben todo como esponja, y en los adultos ya no, ya hay una edad donde ya no pueden aprender. Esto que decías vos, pero yo lo traslado para el chico, contame un poquito de eso. Bueno, ese es un mitazo terrible, porque... ¡Wow! ¿Cuántos pibes han matado entonces? Sí. Primero, a ver, vamos a ir con la parte de los viejos. Primero, de la tercera edad de los adultos. No, viejos es un concepto técnico en psicología. Y de hecho, pensar que los viejos, no tienen deseos, que no tienen deseo sexual, que no tienen intereses, que no pueden aprender y todo eso, hacen lo que se llama alviejismo, que también es un concepto técnico, y es uno de los que a los que nos gusta trabajar con gente de tercera y cuarta edad, con uno de los conceptos prejuicios con los que trabajamos. Los viejos, técnicamente dicho, siguen aprendiendo. Uno sigue aprendiendo a lo largo de toda la vida. Uno puede tener 90 años y puede seguir aprendiendo. El cerebro es muy plástico, el cerebro aprende todo el tiempo, el cerebro tiene la posibilidad de suplir ciertas funciones y de reacomodarse y generar nuevas conexiones absolutamente toda la vida. Cuando somos niños, nacemos con una gran cantidad de neuronas, un montón, y después de esas neuronas van a formar estas redes que estamos diciendo, que lo importante son las redes, no la cantidad de neuronas. Y van a haber un montón de redes que se van a ir formando, se van a ir forjando, y hay un montón de otras neuronas que no van a formar redes, o que no van a formar redes que se sustenten en el tiempo. Es decir, se genera la red, pero después esa red no recibe información. Entonces esa red neuronal se va debilitando. Al contrario, lo que pasa en la niñez es lo que se llama la poda neuronal o poda neural. ¿Qué es esto? De que el cerebro dice, bueno, a ver, todo esto no lo uso hace un montón, la verdad no tiene utilidad, y saca todas esas neuronas y esas redes y las desecha. Muchos de esos desechos los reutiliza para otras cuestiones, pero esa información se va, o esas neuronas que no llegaron a producir información, se va. Entonces no tiene sentido tampoco bombardear hacia el chico, porque mucha de esa información se va a ir. Entonces, lo más importante es entender esto de que todo el tiempo podemos ir aprendiendo. Lo importante también de esto es poder prestar atención a qué va desenvolviendo el niño, ¿no? Qué intereses va demostrando y qué intereses vos podés ir generando y acompañando. Pero son dos ideas que justamente, son los dos puntos de la vida, ¿no? El inicio y como el fin, si quiere, las últimas etapas, y son dos mitos. Que el viejo no aprende y que el niño aprende un montonazo. Y no es cierto. No es cierto. Y al viejo hay que seguir dándole cosas, lo que le interese. Acá cuando dijiste viejo, dijeron, no escucho más. No. Bueno, eso, pensar que viejo tiene una connotación negativa, es viejismo. Eso es viejismo. En tu cara, madre. No, el concepto de viejo no tiene absolutamente nada negativo. Está muy mal usado en nuestra sociedad, pero nosotros técnicamente utilizamos estas palabras. Justamente decir adultos mayores, creo que eso es peor. Personas de tercera, cuarta generación, o sea, ¿cuántas generaciones hay? Digo, eso demarca más como una cuestión de edad biológica, que va más allá de la edad biológica. Tiene que ver en cómo construís esa edad. Y esto que decías vos, ¿cómo estimulo? Aprender que cualquier cosa o reaprender son dos procesos distintos que mantienen el cerebro activo. Esto de algo que siempre quise, que me interesó, o ahora me empezó a dar curiosidad y no tengo idea, es decir, un aprendizaje nuevo, lo que va a permitir que se generen nuevas redes neuronales y que se ponga en juego
las habilidades que yo ya tengo desarrolladas. Y por otro lado, ¿hace cuánto que no juego a las damas o al ajedrez? ¿No? Entonces, el conocimiento de esto está, pero está rearchivado. Entonces, Ahí. va a costar un poquito más porque esa red neuronal está más débil, porque no fue activada. Entonces, empiezo a practicar, empiezo a jugar y esa red se vuelve a fortalecer. Entonces, estas son dos maneras, pero esto puede aplicarse a cualquier cosa que haga yo, ¿no? Cualquier cosa. Claro. Y esto es a lo Por largo ejemplo, de toda la vida. Con los idiomas, ¿no? Viste que muchas veces sucede que quizás estudiaste un idioma, no sé, la típica de fuiste a inglés toda la escuela, empezaste a estudiar, hiciste otra cosa, no tocaste nunca más nada de eso, y de repente cuando volvés a escuchar el idioma cuesta un montón, pero cuando estás por ahí en contacto de vuelta con eso cotidianamente por alguna actividad, porque volviste a estudiar o lo que sea, es como que no te lo hubieras olvidado, ¿no? El manejo vuelve y todo eso vuelve. A mí en lo particular me pasó, después de muchos años de estudiar inglés, hubo un año que volví a hacer una capacitación recontra intensiva en inglés y parecía como que, viste, como cuando en los dibujitos se abre un cofre donde tenés todo lo que sabías y pasé literalmente en un mes a que me costaba mucho leer, por ejemplo, de corrido, a entender, a leer cosas re complejas de corrido, papers académicos y eso, y no es que en un mes aprendí, sino que eso ya lo tenía incorporado y es como vos decís, ¿no? Se volvió a reactivar esa red. Sí, puede costar un poco, naturalmente, es algo que está como medio fondeado en el cerebro, pero se puede volver a activar. Sí, los idiomas generan muchos estudios de investigación hasta el día de hoy. Cuando son aprendidos en edades muy tempranas, sí pueden llegar aprendidos de manera de lenguaje materno y generar ciertos cambios a nivel estructural. No lo van a hacer en la adultez, se pueden aprender muy bien, pero no como un lenguaje nativo. ¿Sí? Claro. Para que eso suceda, sí tiene que ser aprendido desde muy, muy, muy pequeños. En el caso particular de lo que es otro idioma. Pero por eso, bueno, se trata como que por ahí hoy en día, desde el jardín, los chicos empiecen a tener un poco de inglés. Y eso está bueno, es importante, siempre que sea sostenido en el tiempo, ¿no? Acá le voy a dar la bienvenida a nuestro compañero de tareas, Luis Ficela. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Tuve una poda neuronal hace un segundo. No sé si tenés alguna pregunta para nuestra psicóloga respecto a mitos. No, me quedó la única duda es cómo le llamás a los adultos mayores, a los... Viejos. Ah, perfecto, de una. Viejos, sí, así, sin ninguna connotación negativa, sin nada. Bien. Bueno, Gonza, ¿alguna pregunta? No, por mí ya estoy satisfecho con las nuevas redes neuronales que acabo de formar después de esto. Sos un conformista bárbaro. Bien,